Observen a estos dos futbolistas que les presento aquí. Ambos son frutos de la Masía, la cantera del Barcelona, y crecieron en el club desde muy pequeños. El jugador A marcó 12 goles en 48 encuentros durante su temporada inicial con el Barcelona, mientras que el jugador B logró un gol en 9 partidos en su primera campaña con el equipo. Realmente es bastante curioso. Pero antes de que intentes adivinar quiénes son estos jugadores, permíteme añadir un detalle más. El jugador A es el goleador más joven en la historia del FC Barcelona en la liga. Además, hasta 2018, el jugador A también ostentaba el récord como el goleador más joven del Barcelona en la historia de la Champions League y era el tercer goleador más joven de toda la competición. Por último, en 2007, el jugador A superó el récord del jugador B, como el debutante más joven en marcar para el Barcelona. Ahora te pido que pauses el video y comentes rápidamente quién crees que es cada jugador. Nada de hacer trampa revisando los comentarios, porque todos sabremos si editaste tu respuesta. Si piensas que el jugador A es nada menos que Lionel Andrés Messi, entonces lamento decirte que estás totalmente equivocado. El jugador B es Lionel Messi, mientras que el jugador A no es otro que su primo menor. No estaba jugando con el título. Bojan fue, sin duda, el joven con mayor proyección y expectativas no solo en la historia del Barcelona, sino en todo el fútbol español. Pero, ¿por qué su nombre se desvaneció completamente del panorama futbolístico? Esta no es la típica historia de un prodigio juvenil, y quise estructurar este video de una manera distinta a otros que ya has visto sobre Bojan. La verdad, tenía muchas ganas de dedicarle un video completo, así que aquí tienes una perspectiva única sobre qué pasó con Krkić. La historia de Bojan Krkić es una más entre tantos jóvenes talentos que nunca lograron cumplir con su potencial. Hemos oído y visto casos así muchas veces, y honestamente, ya perdí la cuenta de cuántos ejemplos conozco. Como dice el refrán, no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. O mi favorito, es una maratón, no un sprint. Lo que hace a Bojan diferente es que probablemente fue el prodigio europeo más promocionado y el producto más prometedor de la cantera del Barcelona en toda su historia. Sé que muchos pensaron que sus números eran incluso mejores que los de Messi a una edad temprana, pero su historia comienza mucho antes. Bojan nació en Cataluña y formó parte del programa juvenil del Barcelona desde los 8 años. De hecho, marcó 423 goles en las categorías inferiores del Barcelona, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la cantera. Incluso se decía que había batido todos los récords posibles en cada categoría juvenil del club. Imagina a Lionel Messi en su mejor momento, pero siendo un niño. Eso era exactamente lo que parecía Bojan cuando jugaba contra otros jóvenes. Su estilo de regate y la forma en que anotaba eran muy parecidos al de Messi, incluso su cabello era similar. Curiosamente, esto no es pura casualidad. Al fin y al cabo, Messi y Bojan son, de hecho, primos. Bueno, primos lejanos. Más específicamente, son primos en cuarto grado, ya que comparten el mismo tatarabuelo, Mariano Pérez Morales. Su antepasado sin duda dejó un legado impresionante en el fútbol. Antes incluso de llegar al primer equipo del Barça, Bojan fue convocado para jugar con España en la Eurocopa Sub-21 de la UEFA. Bojan llevó a España al tercer puesto, a pesar de varias lesiones en los jugadores titulares del equipo español. Luego, el verano siguiente, con solo 16 años, Bojan viajó nuevamente con España, esta vez a Corea del Sur para competir en la Copa Mundial Sub-17. Aunque perdieron en la final contra Ghana, Bojan terminó como el tercer máximo goleador del torneo y ganó el Balón de Bronce como el tercer mejor jugador de la competición. Cuando finalmente cumplió 17 años, con solo ver su velocidad, habilidad para regatear y olfato goleador, era obvio que debía formar parte del primer equipo del Barcelona. Debutó entrando como suplente en un partido contra Osasuna, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con el Barcelona. Solo 3 días después, rompió otro récord al convertirse en el más joven en jugar un partido de la Champions League, tras entrar como suplente nada menos que por su primo Lionel Messi. Bastante impresionante para un joven de 17 años, ¿no?
El entusiasmo que generaba era totalmente comprensible. Pero eso no es todo. En esa misma temporada, marcó un gol que lo convirtió en el goleador más joven en la historia del Barcelona, con apenas 17 años, y 50 días después, anotó contra el Schalke 04, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en marcar en la Champions League. Terminó su primera temporada con el Barça con 12 goles en 48 partidos, estableciendo un último récord. El de más goles anotados en una temporada de debut. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un chico lograr algo así? Porque, honestamente, nadie más había hecho algo similar. Bojan impresionó tanto que la selección española absoluta lo convocó para la Eurocopa de 2008. ¿Por qué esto era tan especial? Aquí tienes el contexto. España estaba comenzando su generación dorada. Los aficionados sabían que esta vez tenían una plantilla excepcionalmente talentosa. Había una revolución silenciosa en el fútbol mundial, con los jugadores españoles convirtiéndose en algunos de los mejores del planeta. Ya los conoces, dominaron el fútbol internacional entre 2008 y 2012, logrando la racha más dominante de cualquier selección en más de medio siglo. Fueron el único equipo en ganar 3 torneos internacionales importantes consecutivos. Y este equipo creía que Bojan era lo suficientemente bueno para formar parte de su alineación conquistadora. ¿Te das cuenta de cuánta confianza y fe debía tener esa élite del fútbol español para considerar llevar a un menor a la selección cuando sabían que tenían la mejor oportunidad que su país había tenido en toda su historia? Bojan habría sido el más joven de la plantilla, pero ellos sabían que tenía el talento y la habilidad para cumplir con las expectativas. De haber aceptado, habría hecho historia nuevamente como el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de España, con apenas 17 años y medio. Bojan decidió no ir en ese momento. Él mencionó razones personales y agotamiento como los motivos de su ausencia en el equipo que luego sería legendario. La reacción fue feroz. Los medios y los aficionados españoles se volvieron en su contra. Imagínate esto, eres un fanático apasionado de España en 2008. Sabes que probablemente es la mejor selección española jamás formada, con el joven más prometedor de la historia de tu país invitado a unirse. Y te enteras de que prefiere tomarse vacaciones y descansar en lugar de representar a su país en la competición más importante de Europa. Los medios españoles atacaron a Bojan, tachándolo de perezoso, arrogante y poco comprometido, un jugador que solo quería cobrar su sueldo y luego pasar su tiempo libre relajándose. Ahora imagina que intentas entender a Bojan, pero ves titulares de periódicos, programas de televisión e incluso emisoras de radio construyendo una narrativa en la que parece que a Bojan simplemente no le importa representar a España. Probablemente también tendrías una opinión negativa sobre él. Bojan se convirtió en el enemigo público número 1 de España, y cuando el equipo español ganó el torneo, la cantidad de odio que recibió de los aficionados fue inmensa. Ahora imagina tener 17 años y soportar toda esa presión. La presión de tu club, donde estás batiendo récord tras récord y se espera que seas una leyenda. La presión de tu país, que quiere que te conviertas en la próxima gran figura histórica del fútbol español. O abrir un periódico y encontrar críticas a tu ética de trabajo o cuestionamientos sobre tus decisiones personales. Personalmente, sé que yo no habría podido manejar algo así, especialmente a los 17 años. La verdad detrás de la decisión de Bojan de no unirse a la selección no se conoció hasta 2018. En una entrevista, Bojan confesó que sufría de ansiedad. A los 17, mi vida cambió por completo. Fui al Mundial Sub-17 en julio y nadie me conocía. Cuando regresé, no podía ni caminar por la calle. Días después, debuté contra Osasuna. Luego, 3 o 4 días después, jugué en la Champions League. Luego marqué contra el Villarreal y después España me llamó. Tu cabeza se satura hasta que tu cuerpo dice basta. La ansiedad afecta a cada persona de manera diferente. Hablé con alguien que sentía que su corazón latía 1000 veces por minuto. En mi caso, eran mareos, náuseas constantes, hiperventilación todo el día. Bojan Krkić fue un futbolista extraordinario cuando era joven, pero nunca tuvo la personalidad para soportar tanta presión y expectativas.
Era un introvertido que prefería mantenerse reservado, rodearse de un pequeño grupo de amigos cercanos y no disfrutaba de la atención excesiva. Y eso está perfectamente bien. Estoy seguro de que muchos de ustedes se sienten igual. Así era él como persona. La mayoría de los futbolistas son claramente extrovertidos, disfrutan de la presión y de estar bajo los reflectores. Cuando Bojan fue convocado a una edad temprana, nadie lo conocía. Esos torneos sub-17, como la Eurocopa o el Mundial, no tenían multitudes ni el nivel de presión de los torneos de adultos. Cuanto más brillaban los reflectores sobre él, más pesada era la presión. Bojan incluso estaba medicado por su ansiedad, y aunque tuvo compañeros que lo apoyaron, como Carles Puyol, eso no detuvo el aluvión de críticas negativas en los medios. Imagina a un Bojan de 17 años que solo quería recuperarse física y mentalmente en la pretemporada, intentando mantenerse al margen y enfrentándose a titulares que lo despreciaban una y otra vez. Quizás te preguntes por qué no contó la verdad en ese momento. Bueno, en 2008, temas como la salud mental y los problemas sociales no recibían la atención que tienen hoy. Las generaciones mayores habrían minimizado la situación diciéndole que madurara o que fuera hombre. A ver, pienso en esto. Recuerdo cuando tenía 18 años y sentía una ansiedad tremenda solo por decidir qué carrera estudiar. La pasé muy mal. Ahora imagina lo que vivió Bojan, enfrentándose al rechazo de todo un país por razones que sabía que no entenderían. Por eso, cuando veo otros videos sobre Bojan llamando a la ansiedad una enfermedad mental, creo que eso hace un flaco favor y estigmatiza un problema muy real que muchos enfrentan. Aquellos que somos sensibles, que sentimos intensamente y que nos afectan ciertas cosas, necesitamos un buen escudo. Los futbolistas son muy jóvenes y están expuestos incluso en categorías sub-15. Los jugadores tienen cuentas en X, y como sociedad, y en el fútbol, es un problema que debemos abordar. A pesar de todo, durante las siguientes 4 temporadas, Bojan siguió teniendo un rendimiento notable para el Barcelona. Compara sus actuaciones con las de Messi, pero aunque tuvo muchas apariciones, Bojan casi siempre entraba desde el banquillo, y eso definitivamente no ayudó a construir la confianza de un joven que ya estaba bajo una enorme presión. ¿Por qué Bojan no era titular si sus números eran mejores que los de Messi en sus primeras 4 temporadas? Echemos un vistazo al equipo del Barcelona cuando Messi se unió. En ese momento, los delanteros eran jugadores como Thiago Motta, Edmilson, Gerard y Maxi López, y hasta estrellas como Henrik Larsson pronto dejarían el club. Por eso fue relativamente fácil incluir a un joven prometedor como Messi en el 11 titular. Pero para Bojan, salir del banquillo era su única opción. Tenía por delante a jugadores como Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Samuel Eto'o, David Villa y, por supuesto, Lionel Messi. Con Messi ya consolidándose como una superestrella, no había razones para darle un lugar fijo a Bojan en el equipo titular. Esto llevó a Bojan a dejar el Barcelona para jugar temporalmente en la Roma, el Milan y el Ajax. Pero nunca encontró un verdadero hogar y tuvo problemas para destacar, promediando apenas 5 goles por temporada. Finalmente, parecía que su suerte estaba cambiando cuando empezó a encontrar estabilidad en el Stoke City, donde superó su promedio de goles en solo una fracción de tiempo. Pero entonces sufrió una ruptura de ligamento en la rodilla, una de las peores lesiones que un futbolista puede experimentar. Aunque su confianza y forma estaban en ascenso, su cuerpo ya no sería el mismo. El Stoke lo prestó a clubes menores en Alemania y España antes de que se mudara a la MLS. Por último, jugó en la Liga de Japón, donde compartió equipo con su excompañero Andrés Iniesta. Bojan quizás nunca alcanzó el increíble potencial que mostró de joven, pero es innegable que ha vivido mucho más cómodamente en la etapa final de su carrera, comparado con el intenso escrutinio que enfrentó en su juventud. La segunda mitad de su carrera, jugando para clubes más pequeños, ha sido un tiempo mucho más feliz y tranquilo en su vida, y eso está más que bien. Al final, lo más importante no son los trofeos, son las experiencias, lo que llevas en tu corazón, lo que sabes y lo que viviste. Nadie te podrá quitar eso, y aquellos que hablaron mal de ti lo olvidarán. Si Víctor Valdés, el mejor arquero de la historia del Barcelona, fue olvidado, ¿cómo no podrían olvidarme a mí?
Y entonces solo quedaré yo, y lo que permanecerá serán el orgullo y los momentos, momentos únicos que muchos jugadores nunca pudieron vivir.